día de hoy, junto con mi equipo, vinimos a un seminario a hacer una entrevista a un padre, ya que en la clase de formación en valores nos pidieron aprender más sobre el sacerdocio. Durante este video vamos a explicar cómo es la vida del sacerdocio, cómo fue que el sacerdote tomó la decisión de entregar su vida a Dios y al servicio de la comunidad, y aspectos importantes acerca del sacerdocio. Y dígame, padre, ¿qué me inspiró a ser padre? Bueno, es como un poco largo, pues, pero así como algunos detalles resumidos, pues la experiencia de Dios, una experiencia más profunda. Como cualquier joven, pues uno a veces está lejos de la religiosidad o incluso de los valores o de la fe, pero en algún momento de la vida o como joven, pues en los retiros o incluso en las experiencias que uno hace de misión, uno va descubriendo también la necesidad de las personas y un encuentro más profundo con este ser que llamamos Dios. Entonces, de ahí brota, yo creo que también este llamado a la vida consagrada, a la vida del ministerio sacerdotal. Sí. Perdón por... Sí, sabes la otra. Sí. Y bueno, disculpe, ¿qué es lo que se necesita para ser padre? ¿Qué se necesita? Pues primero que tener fe en Dios, ¿no? Por ser un ateo no podría ser padre, ¿no? Tener fe y, bueno, recibir el llamado de parte de Dios. Un llamado, o no, más bien, tal vez la pregunta también podría ser, ¿no? ¿Cómo saber que Dios nos llama o que Dios nos llama? O porque a algunos los llama y a otros jóvenes no sienten nada, ¿no? También hay un proceso de discernimiento para darnos cuenta de que no solamente son nuestros caprichos o nuestros gustos o nuestras propias inclinaciones. Pues es que, pues como no tengo nada que hacer, pues soy padre, ¿no? Entonces, para que sea algo trascendente o algo fuera de nosotros mismos, por eso es una vocación más que un trabajo. Entonces, claro, necesita uno discernir esto, ¿no? Dijimos fe, discernimiento vocacional o discernimiento del llamado de Dios, y pues también la idoneidad, que seas capaz de, porque puede a lo mejor alguien tener fe, ser cristiano, alguien a lo mejor tener un discernimiento y darse cuenta que Dios lo llama, pero puede no ser idóneo para el ministerio. Entonces, si no es idóneo, pues el sacerdote, el obispo, o los rectores o los formadores, pues le tienen que decir al joven, ¿sabe qué? Pues qué bueno que Dios te llame, pero tal vez no es a la vida del sacerdocio. Sí. Entonces, por lo menos 3 elementos para ser sacerdote. Y claro, toda la formación del seminario. Sí, claro. ¿Consideran que ha aprendido, bueno, más bien, cuál ha sido la lección más importante que ha aprendido a ser padre? Que uno nunca deja de aprender, que uno siempre está en un proceso de formación y también de conversión, porque a lo mejor uno como sacerdote piensa que ya llegó a una meta o ya nadie más tiene nada que decirle, ¿no? Pero creo que siempre estamos en un proceso de aprendizaje y en un proceso también formativo y en un proceso de conversión, porque no significa que ya seamos perfectos. Tenemos muchos errores que trabajar en nuestra persona. Y creo que al servir siempre a una comunidad, pues eso sale a reducir, ¿no? Al relacionarnos con las demás personas, nos damos cuenta de la poca paciencia que tenemos, o que nos hace falta más pedagogía para saber explicar las cosas, o muchas otras cosas, ¿no? Un sentido de humor, a lo mejor que soy muy serio o muy amargado. Entonces, claro que siempre va a haber como este proceso de conversión. Eso es lo que uno se da cuenta, o lo que ha aprendido, lecciones que aprende siendo sacerdote también. ¿Considera que entonces en algún punto de su vida sí tuvo algún llamado de Dios? Sí, claro que sí. Que no es así como nosotros cuando hablamos de un llamado, sí, una vocación, pues es algo más trascendente. Dios habla de una forma diferente, por eso se necesita un discernimiento, para que no sea nuestra propia voz de nuestros gustos la que nos mueva, pero que tampoco sea la voz de a lo mejor del mundo, o para que no sea la voz de la familia. Es que yo siempre quise que mi hijo fuera sacerdote. Entonces, para eso se necesita un proceso de discernimiento, para darnos cuenta cuál es la voz de Dios o por dónde nos va conduciendo. Y claro, Dios habla de una forma distinta, como te he dicho, a la que nosotros comúnmente nos utilizamos. Dios habla por medio, pues, de la revelación bíblica, de la palabra de Dios. Dios habla por medio de los acontecimientos históricos. Dios habla por medio de las necesidades de las personas. Dios habla por medio de la oración. ¿Sí? A veces hay pequeños signos que nosotros, pues, percibimos y como que decimos es mucha casualidad como para que sea casualidad, ¿no?
tiene que haber alguien detrás que de alguna forma como que nos va orientando o nos va dando luces para que nosotros sigamos ese camino que Dios nos propone. ¿Cuál diría que es su parte preferida de ser padre? Yo creo que, bueno, hay por lo menos dos momentos. El momento de encontrarnos con Dios a través de los sacramentos, la Eucaristía y la confesión, el sacramento de la confesión, porque tocamos la realidad humana que a veces es frágil en la confesión y que experimenta también este arrepentimiento, el dolor, la conciencia. Es un sacramento pues que a cierto punto está en contacto con lo más noble del ser humano y con también lo más, podemos decir, lo más ruin, ¿no? Lo más malvado o perverso del ser humano, porque pues uno se da cuenta de sus errores, ¿no? Pero también este contacto con Dios en la Eucaristía, que también pues nosotros tenemos a Jesús presente ahí y pues que nos recuerda para qué estamos, ¿no? Para qué somos consagrados. Esto por un lado, y creo que también por el otro es la enseñanza, porque el ministerio o el sacerdocio no se reduce solamente a los sacramentos, a la ritualización o a la sacramentalización o a la celebración, sino que el sacramento tiene también la función de enseñar. Entonces, esto de la enseñanza pues es algo que a mí también me ha gustado mucho, ¿no? Tiene esta capacidad de compartir a los otros una experiencia de Dios, pero no solamente en la cuestión religiosa, sino también en la cuestión humana, en la cuestión de la conciencia o de la ética o la moral, o incluso del razonamiento humano, ¿no? Enseñar a los jóvenes, bueno, me toca la formación de jóvenes laicos para misiones, enseñarles cómo hacer un proceso de razonamiento o como un proceso de discurso, o sea, esto que a lo mejor parecía que no tiene nada que ver con la religión o con Dios, pero que de alguna forma por pertenecer al aspecto humano, pues forma parte también de la formación. Entonces, bueno, yo digo estos dos momentos, el encuentro con Dios en los sacramentos y el encuentro también con las personas en la enseñanza.